Bueno, gente, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Desorientados leyendo filosofía, un nuevo encuentro de tantos otros. Hoy vamos a seguir leyendo el libro que venimos leyendo, que es El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de Rousseau. Bueno, lo que estuvimos viendo la clase pasada, o el encuentro pasado, lo que estuvimos leyendo es esta comparación que hace Rousseau, una larga comparación, ¿no?, entre el hombre en estado de naturaleza y el hombre en estado civil, o en estado de razón, como dice Rousseau, en estado de razonamiento. Sí, y lo último que habíamos visto era esta objeción que se le podía hacer a la teoría de que el hombre es bueno por naturaleza. Esa frase en la que condensamos toda la complejidad del planteo de Rousseau, ¿no? O sea, cuando se lee a Rousseau se suele hacer esta reducción de toda su teoría, por lo menos de toda esta primer parte del discurso de Rousseau, en la frase, bueno, el ser humano es bueno por naturaleza, ¿sí? Ya estuvimos leyendo que es todo mucho más complejo, que es una forma fácil de empezar a leer a Rousseau y de sacar una apresurada conclusión final de esta primera parte del discurso, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza. Eso es lo que dice Rousseau. Y lo que dice Hobbes, se dice que el hombre es malo por naturaleza. Y así reducimos los dos puntos de vista y los enfrentamos. ¿Sí? Los puntos de vista evidentemente están enfrentados porque Rousseau discute con Hobbes, ¿sí? Con Thomas Hobbes, recuerdo, ¿no?, el autor del Leviatán. Por ahí en algún momento hacemos una lectura del Leviatán. Pasa que es mucho más largo el texto, complejo, pero me encanta. Por ahí podríamos hacer una lectura del Leviatán más adelante. Pero esta reducción nos permite el enfrentamiento y nos permite una precomprensión de lo que dice Rousseau, un poco vaga. No está del todo mal, pero es un poco vaga. Es una reducción útil, podríamos decir. Pero no nos tendríamos que quedar con esa sola frase de, bueno, para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza, sino que tendríamos que entrar en toda esta complejidad de la afirmación, ¿no? Y bueno, lo que hacemos en estos encuentros de leyendo desorientados estos libros de filosofía es eso, es complejizar, no simplificar. Yo sé que la tendencia actual es simplificar las cosas, hacerlas más fáciles de leer, y eso es lo que buscan, no sé, de un profesor de filosofía, por ejemplo, que lo que haga es una lectura, o de la lectura del libro, que haga una simplificación, que haga las cosas más fáciles. Bueno, yo no suelo hacer eso, no sé si se habrán dado cuenta. Lo que hago es complejizar más todavía la lectura, desmenuzarla. Eso es lo que me gusta hacer. No me gusta digerir un texto y simplificarlo para el que escuche estos audios, o que vea estos videos, o que presencie estos encuentros. Yo lo que busco es complejizar, hacer las cosas más complicadas todavía. Yo creo que ahí está el trabajo del filósofo, ¿no?, y de la filosofía, la complejización. Porque de ahí es donde se aprenden las cosas, ¿no? Simplificando se aprende muy superficialmente, complejizando se aprende más profundamente. Es más difícil, más trabajoso, ¿sí? Pero bueno, es a lo que nos dedicamos, ¿sí? A hacer las cosas más complicadas de lo que parecen ser. Vamos a seguir leyendo el libro de Rousseau. Perdón por el gorrito, pero hace un frío en Buenos Aires hoy tremendo, ¿no? No puedo dejar la pelada al aire libre porque me voy a enfermar. Bien, seguimos con la lectura y con la complejización de la lectura, a ver qué es lo que sale. Ya hoy, supongo,
si no me extiendo mucho, si no me voy mucho por las ramas, deberíamos terminar con la primera parte de este discurso. Que como habrán sospechado, esta primera parte está destinada a hablar sobre el hombre en estado de naturaleza, ¿no? Sobre el hombre natural, podríamos decir. El hombre que no está afectado por la sociedad. No está contaminado por la sociedad, podríamos decir, en nombre de Rousseau. Después hay una segunda parte del discurso en la que va a hablar de otra cosa, vamos a ver, ¿sí? Que ahí va a hablar más del hombre en estado de razonamiento. Pero bueno, si ya estaban cansados del hombre en estado de naturaleza, de discutir todo esto, bueno, ya se está terminando, así que va a ser un alivio para muchos. Para mí también, ya me cansé un poco de hablar del hombre en estado de naturaleza. No digo que no haya sido útil, ¿sí? Profundizamos mucho sobre esta visión de Rousseau y creo que aprendimos bastante. Bueno, sin más preámbulos voy a seguir leyendo. Dice, concluyamos que errante en los bosques, sin industria, sin palabra, sin domicilio, sin guerra y sin vínculos, sin ninguna necesidad de sus semejantes, así como sin ningún deseo de dañarlos, quizás inclusive sin reconocer a ninguno individualmente, el hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones y bastándose a sí mismo, solo tenía los sentimientos y las luces de ese propio estado. Solo sentía sus verdaderas necesidades. Miraba únicamente aquello que le interesaba ver y su inteligencia no progresaba más que su vanidad. Sí, esto es una oración, ¿sí? Para que vean cómo escribe Rousseau. Una oración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones, la oración de Rousseau. Y acá es una oración larga, pero es una oración bastante reveladora, ¿no? Porque acá nos dice, podríamos decir que en esta oración condensa todo lo que viene diciendo antes. Sí, entonces, acá te tira todas las características del hombre en estado de naturaleza. Errante por los bosques, ¿sí? Es un ser errante en los bosques, sin industria, porque no es posible la industria en el estado de naturaleza, ya lo habíamos visto. No es posible cultivar la tierra porque viene otro y me roba lo que cultivo, puede venir otro animal y comerme todo. La industria no es posible en estado de naturaleza, no hay tiempo, las condiciones no están dadas y el ser humano en ese estado no tiene las luces necesarias para llevar a cabo la industria, ¿sí? Cuando habla de industria habla de esto, de la técnica de poder producir cosas por su propia cuenta. En algún punto masivamente, ¿no? No lo puede hacer esto el hombre en estado natural. Entonces el hombre en estado natural, primero, anda errante por los bosques, no es capaz de desarrollar la industria de ninguna manera, sin palabra, ¿sí? No es capaz de desarrollar el lenguaje, ya hablamos largo y tendido sobre eso, sin domicilio, ¿sí? No tiene un domicilio fijo, un lugar donde habitar, donde dormir, porque siempre puede venir otro y ocupárselo, porque se tiene que mover para donde va el alimento, ¿sí? Sin guerra, ¿sí? Tampoco hay guerra, sin vínculos. Sí, para que haya guerra tendría que haber vínculos. Como no hay vínculos entre seres humanos, no hay guerra, no hay discusión. Sin ninguna necesidad de sus semejantes. ¿Sí? El hombre en estado natural, según Rousseau, no necesita de sus semejantes, puede vivir solo y en paz. Se autoabastece, podríamos decir. Algo que no creía Platón, por ejemplo, que podía hacer el hombre en estado de naturaleza, autoabastecerse. Por eso, para Platón, fue necesario la construcción, la construcción de una república, ¿no? O por lo menos de asociarse con otros seres humanos. Entonces, no tiene vínculos, no tiene conflictos, no tiene necesidad de sus semejantes, no tiene ningún deseo de dañarlos, ¿sí? No quiere dañar a sus semejantes y ni se los cruza, no se molestan,
no se conocen, no hay ningún deseo de dañar a nadie. Quizás inclusive, dice, sin reconocer a ninguno individualmente. Por ahí se cruza dos veces al mismo hombre o a la misma mujer y no reconoce que sea el mismo, ¿sí? El hombre salvaje, sujeto a pocas pasiones, bastándose a sí mismo. ¿Sí? Parece que también hay que prestar atención acá. El hombre salvaje está sujeto a pocas pasiones, ¿sí? No hay muchas necesidades, no hay muchos dolores que acallar en el estado de naturaleza. A ver, acá un comentario interesante. La República de Platón expulsaba a los poetas. El arte debía ser herramienta estatal. Sí, sí. Platón expulsaba a los poetas, no le gustaban los poetas. Sí. Eso, sí, más que nada porque no hablaban acerca de la realidad, supuestamente, los poetas. Igualmente es algo bastante complejo. Lo podríamos leer en La República en algún momento. Pero sí, en un mundo donde hay un mundo verdadero, que es el mundo de las ideas, y después está el mundo de las copias, la poesía es una copia de la copia para Platón. Un poco injusto para la poesía. Pero sí, trataba a los poetas de charlatanes, ¿no? Como que no hablaban de las verdades, no buscaban la verdad, sino lo que hacían era jugar con las palabras. Y trataba de reproducir algo que ella estaba degradado por su naturaleza, ¿no? Como son las cosas sensibles. El poeta habla de cosas y habla de sentimientos. Por lo menos eso es lo que planteaba Platón, ¿no? Y los sentimientos son cosas del cuerpo, son cosas sin importancia. Y las cosas que podemos ver mediante los sentidos, las cosas que afectan nuestros sentidos, tampoco tienen importancia. Lo único importante de conocer y lo único que vale la pena conocer para Platón son las ideas. Y eso ahí se accede por la vía racional, ¿sí? Con el intelecto. El poeta, según Platón, no hacía nada de eso. Pero después la poesía va a ser reivindicada por Hegel, ¿sí? Aquel que quiera rescatar a la poesía del lugar donde donde la puso Platón, puede leer a Hegel, ¿sí? O a Heidegger. Ellos lo que hacen es recuperar a la poesía, es más, hacen a la poesía como la única vía de acceso hacia lo verdadero, ¿sí? Así que si quieren recuperar el tema de la poesía, lean a Heidegger, lean a Hegel. Lo curioso que Platón me dice acá, al hablar de la poesía, hacía copia de la copia de la copia. Sí, puede ser. Sí, a veces también le discuten a Platón esta cosa de que sus diálogos eran una obra de algún modo poética también, ¿no? Una obra literaria. Pero bueno, es otra discusión. No digo que no me parezca interesante, sí me parece interesante. Y hago la recomendación esa. Si quieren recuperar el lugar de la poesía en la filosofía, lean a Hegel, lean a Heidegger. Hay un montón, ¿no? Yo estoy nombrando a esos que las recuperan ontológicamente a la poesía y la hacen el centro de la cuestión. O sea, para Hegel y para Heidegger la poesía era el lugar, o más para Heidegger creo. Hegel recupera el arte en general, pero Heidegger habla bien de la poesía. Por lo menos a Heidegger lo tengo más leído. Si quieren un texto puntual, es el origen de la obra de arte. ¿Sí? Recomiendo esa lectura para aquellos que quieran recuperar el valor de la poesía, el origen de la obra de arte de Heidegger. Ahí habla del arte en general y de la poesía como el centro o el lugar privilegiado donde se muestra la verdad. ¿Sí? La verdad solo puede ser alcanzada en el lenguaje poético, en la poesía. Ahí es donde el mundo se abre y se muestra tal cual es, en el lenguaje poético. Bien.
Bueno, habiendo atendido el comentario de la poesía y de Platón, seguimos. Entonces, solo sentía sus verdaderas necesidades, habíamos dicho, ¿sí? Y acá vamos a remarcar verdaderas necesidades, ¿sí? El hombre en estado de naturaleza solo le presta atención a las verdaderas necesidades, y esas verdaderas necesidades son las necesidades vitales, ¿sí? ¿Y por qué aclara de verdaderas necesidades? Porque en el estado civil, en el estado de razonamiento, vamos a ver que el ser humano se inventa necesidades. Y acá sí va a estar de la mano de Platón. Platón pensaba lo mismo, ¿sí? Platón, ya que estamos recordando la República, Platón decía que el Estado sano, ¿sí? Una república sana sería una república que atendiera únicamente las necesidades vitales de los individuos. Después lo que pasa en la historia humana, se podría decir, es que se pervierte el Estado, se convierte en un Estado enfermo. Lo llama de dos maneras, Estado enfermo y Estado lujoso, ¿sí? Esas dos palabras serían sinónimos, lujo y enfermedad, ¿sí? Para Platón. Cuando el Estado se vuelve lujoso, lo que hace es empezar a prestar atención o lo que empieza a hacer es fabricarse necesidades nuevas, aparte de las vitales. Y en ese caso, lo que se hace es pervertir, enfermar al Estado, ¿sí? Se le carga más peso en la mochila de lo que tiene que llevar y empieza a multiplicar estas necesidades. Y obviamente ante la cantidad, ante la numerosidad de estas necesidades se nos hace imposible satisfacerlas todas y bueno, y crece el descontento, crece la frustración por no poder satisfacer estas falsas necesidades. Por eso hago hincapié en esta frase que está utilizando Rousseau acerca de las verdaderas necesidades, que serían las vitales. Por eso el hombre en estado de naturaleza tiene menos necesidades que en el estado social. Nosotros necesitamos, no sé, café en granos, necesitamos una cama cómoda. Eso es un lujo, diría Platón. Una cama cómoda, no, el hombre en estado de naturaleza podría dormir, no sé, una piedra como almohada. Le dolería la espalda, sí, todo bien, pero seguiría vivo. Una cama cómoda es un lujo, es una necesidad inventada. Según Platón, ¿no? A mí me gusta la cama cómoda. Ahí Isaac nos dice, sí, la República enferma es la que necesita a los artistas. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo, pero eso es lo que pensaría Platón. Sí, sí, sí. A mí me gustan los poetas. Yo estoy más del lado de Heidegger. Creo que la poesía es un lenguaje privilegiado. Pero lo vamos a dejar para otro momento. Y ahí Carmen comenta, en el día de hoy la propaganda se ocupa de crearnos necesidades. Claro, sí, 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 sí. Yo doy clases en marketing. Sí, en marketing se enseña eso, ¿sí? Es más, sí, se enseñan técnicas para hacer de tu producto un producto que no conocía nadie, que hasta el momento nadie... Sí, por eso, un producto que nadie conocía hasta el momento, que nadie necesitaba, bueno, ¿cómo convertirlo en una necesidad? ¿Sí? ¿Cómo convencer a las personas de que necesitan ese producto innecesario? Ese es el arte del marketing. Algo aberrante para Rousseau, ¿no? Rousseau se debe estar revolcando en su tumba cuando yo doy las clases de marketing. De todas maneras, lo doy en el ámbito de la ética, así que discutimos, hacemos un análisis crítico de este accionar de los marketineros. Pero bueno, si uno quiere vender su producto, bueno, tiene que establecer algunas estrategias. Y una de las estrategias más fructíferas es esa. Crear en el usuario una necesidad que no tiene, una necesidad que antes no existía. Bien, sigo. Todavía estoy con este primer párrafo.
Me detuve acá porque todo lo que dice es importante, ¿sí? Es uno de los párrafos que yo resaltaría para estudiar, por ejemplo. No estoy estudiando, así que no lo voy a resaltar, pero es un párrafo digno de ser resaltado y recordado, porque acá se condensa todo. Recuerdo la página en la que estamos, página 54 del PDF que tengo yo, y del libro físico es la 97. En el último párrafo estamos. Entonces dice, solo sentía sus verdaderas necesidades, miraba únicamente aquello que le interesaba ver, y su inteligencia no progresaba más que su vanidad. O sea, la vanidad no existe en el hombre aislado. ¿Sí? No hay manera que sea vanidoso. Después vamos a ver un poco más en profundidad eso. Y no le interesaba tampoco progresar en cuanto a inteligencia, ¿sí? No tenía la necesidad. Si por casualidad, dice Rousseau, hacía algún descubrimiento, mal podía siquiera comunicarlo, por cuanto no reconocía ni a sus propios hijos. O sea, el ser humano en estado de naturaleza podría haber hecho algún descubrimiento científico, no sé, o técnico, tecnológico, como, no sé, podríamos dar el ejemplo que da él antes. Descubrí el fuego, ¿no? Estoy en estado de naturaleza, descubrí el fuego. Sí, ¿cómo transmito este conocimiento? Que se lo tengo que ir a contar a otros seres humanos, pero yo vivo aislado. El contacto con otros seres humanos me resulta molesto, hasta en algún punto peligroso, así que trato de no acercarme a otros seres humanos. No tengo idea de que, como hombre, ¿no? Siendo mujer, sí, tendría la seguridad de que los hijos que tengo son mis hijos, pero siendo hombre, y desde este lugar se pone Rousseau, siendo hombre, ¿no? Desde el lugar del hombre no sabemos si esos pibes que salieron de la hembra con la que yo estuve hace 9 meses, es muy poco probable que la vuelva a ver también. Eh, es muy poco probable que yo relacione el acto que hice 9 meses antes con el nacimiento del chico 9 meses después. No hay manera de que hayan podido establecer ese nexo causal, de que el sexo de hace 9 meses haya terminado en un hijo. Eso en el estado de naturaleza no hay manera de establecer ese vínculo causal. Entonces no saben que esos hijos eran sus hijos, y tampoco se va a molestar en transmitirles conocimientos, ¿eh? No hay ningún vínculo amoroso, ni de ningún tipo. Y entre la madre y los hijos tampoco, como habíamos visto antes. ¿Sí? También se puede discutir eso. Podríamos discutir que sí, hay un vínculo, hay una necesidad natural, ¿no? de la mujer de permanecer con sus hijos. Del hombre también, creo. No sé. Pero bueno, vamos a seguir, ya lo discutimos eso. El arte perecía con el inventor, dice Rousseau. ¿Sí? O sea, el descubrimiento del fuego moría con el que lo había descubierto. ¿Sí? El que descubre el fuego muere, y con él muere el descubrimiento, porque no se propaga, no permanece ese conocimiento. Así que por eso la inteligencia no progresaba mucho. La clave para que progrese la inteligencia humana es la sociedad, aparentemente. La sociedad hace que se pueda transmitir el conocimiento de un solo individuo al conocimiento de la humanidad entera. ¿Sí? Mediante libros, mediante la educación, etc. Entonces, en el estado de naturaleza el arte perecía con el inventor. No había allí educación ni progreso. Las generaciones se multiplicaban inútilmente. Y como cada una partía siempre desde el mismo punto, los siglos transcurrían en la misma rudeza de los primeros tiempos. La especie ya era vieja y el hombre seguía siendo un niño, dice. Y es exactamente lo que pasa con los animales, que había dicho antes Rousseau, ¿no?
Los animales no se transmiten conocimientos. Otra vez, según Rousseau, no se transmiten los conocimientos y por eso permanecen siempre iguales las especies animales. O sea, para que haya un cambio en una especie animal tienen que pasar miles de años, si no millones, ¿no? Y en el ser humano, si siguiera en estado de naturaleza, pasaría lo mismo. No habría muchos cambios, no habría mucho progreso intelectual, cognitivo, de ningún tipo, sin técnico. Y eso lo dice esta frase, ¿no? Dice, los siglos transcurrían en la misma rudeza de los primeros tiempos. La especie ya era vieja y el hombre seguía siendo un niño. A ver, acá hay un comentario, Isaac. Entonces, el hombre en naturaleza sería como los animales, sin vínculos. Hombre ni bueno ni malo. Sí, sí, podríamos decir que sería como los animales, sin vínculos. Aunque ya hemos discutido eso y podríamos ponerlo en discusión. Porque yo digo, bueno, es como los animales sin vínculos, pero yo veo en la naturaleza vínculos por todos lados. Y eso ya lo hablamos en encuentros pasados. Y podríamos decir que es un punto de crítica que le podríamos aducir a Rousseau. La soledad de ese ser humano en estado natural es altamente discutible. Yo creo que el hombre tiene necesidad de vínculos con otros seres humanos desde el principio. Así como, no sé, el resto de los animales también tienen necesidad de andar en manada, de andar en grupo. Los seres humanos también tienen necesidad de otros seres humanos en estado natural. Pero bueno, ese es pensamiento mío, lo pueden compartir, ¿no? Y no es el pensamiento de Rousseau. Acá lo que estamos tratando de hacer es, bueno, entender a Rousseau. Y para Rousseau, sí, es como decís vos. Sería como los animales, sin vínculos. Sí, 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 esa sería la interpretación. No me gusta decir correcta, ¿no? Pero sí, la interpretación que me parece a mí que es la más cercana a lo que dice Rousseau. Y ahora, claro, ¿por qué se extendió tanto sobre este tema? Sí, nos dimos cuenta que se extendió bastante. Dice, sí, si me he extendido tanto sobre la suposición de esta condición primitiva, es porque habiendo antiguos errores e inveterados prejuicios que destruir, he creído necesario excavar hasta la raíz y mostrar en el cuadro del verdadero estado de naturaleza hasta qué punto la desigualdad, inclusive la natural, está lejos de tener en ese estado tanta realidad e influencia como lo pretenden nuestros escritores. Y entonces él viene a corregir muchos errores de los pensadores de su época. ¿Sí? Que han calculado mal cómo es el hombre en estado de naturaleza. Han visto mal la cosa, entonces él viene a mostrar la visión verdadera. Esto es muy de filósofo, ¿no? Decir, bueno, todos los anteriores decían pavadas, vengo yo a corregir esto. Es una actitud muy, muy filosófica. Pero bueno, no sé, es divertido, porque después viene otro y va a decir, bueno, lo que dijo Rousseau, pavadas, todas patrañas, yo voy a decir lo verdadero. Bien, entonces Rousseau vino a esto, a salvarnos de la mala interpretación del hombre en estado de naturaleza. En efecto, dice, es sencillo ver que entre las diferencias que distinguen a los hombres, algunas de las que pasan como naturales son exclusivamente obra del hábito y de los diversos tipos de vida que los hombres adoptan en sociedad. Sí, entonces hay algunas desigualdades que nosotros creemos que son naturales, pero no lo son, sino que son diferencias o desigualdades que provienen de la sociedad, que los hombres adoptan cuando están en sociedad. Así, dice, un temperamento robusto o delicado, la fuerza o la debilidad que de él dependen,
provienen más a menudo de la manera dura o afeminada en la cual ha sido educado que de la constitución primitiva de los cuerpos. Sí, acá otra vez le sale el machirulo de adentro a Rousseau, lo tiene ahí fuerte, estableciendo una especie de sinonimia entre la mujer, el sexo femenino y la debilidad, ¿no? Pero lo que nos dice Rousseau, bueno, el hombre en estado de naturaleza son todos mucho más parecidos que en estado civil. Sí, son todos más bien robustos. El hombre en estado de naturaleza, que es débil y delicado, no dura mucho. Entonces, a la fuerza, se tiene que hacer robusto. Ya lo hemos visto también. Acá está resumiendo todo. Pero dice, si hay hombres fuertes y hombres débiles, eso pasa en el estado civil. ¿Sí? En el estado de naturaleza no hay tanta diferencia entre un hombre y otro. Recordemos que el centro de la cuestión, lo que está queriendo responder acá Rousseau es esta pregunta, si la desigualdad entre los hombres es una desigualdad natural. Y acá en algún punto nos está llevando para el lado de una respuesta negativa. ¿Sí? Nos está diciendo, la desigualdad en el estado de naturaleza no es tanta. Es más, se hace más marcada todavía en el estado civil, en el estado social, ¿no?, del ser humano. Ahí es cuando se empieza a abrir la brecha, ahí es cuando nos empezamos a ser desiguales, porque tenemos diferencia de hábitos. En el estado de naturaleza no podemos diferir mucho en los hábitos, tenemos que estar todos tratando de sobrevivir, ¿sí? Tratando de conseguir comida, trepando árboles, corriendo. Y eso nos va a hacer a todos más o menos parecidos. ¿Sí? El ejercicio que hacemos todos los seres humanos en estado de naturaleza sería más o menos el mismo. Pero en el estado civil, en el estado de razonamiento, los seres humanos, hay algunos que están trabajando todo el día y otros que están descansando todo el día, ¿no? Lo iba a decir un poco más rudo, pero no. Vamos a mantenernos académicos. Entonces, en el estado civil, en un estado, en una república civilizada, hay una diferencia entre los hábitos de los seres humanos. Y eso lo que hace es diferenciarlos, ¿no? Si yo llevo un estilo de vida intelectual, por ejemplo, no voy a tener la fuerza que tiene un albañil. ¿Sí? Yo me agarro a piñas con un albañil y el albañil me destroza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el albañil está 12 horas por día con el cemento, mezclando cemento, levantando cosas pesadas, y yo estoy 12 horas por día leyendo filosofía, ¿no? Eso hace que mi cuerpo sea mucho más débil. O sea, le puedo ganar una batalla intelectual, pero no física. El albañil me hace un bollo y me tira en un costado. Y esa diferencia de costumbres no se daría en estado de naturaleza. Nadie me podría vencer tan fácilmente si yo fuera un hombre en estado de naturaleza, porque todos más o menos hacemos lo mismo para sobrevivir. Eso es lo que está queriendo plantear Rousseau. Lo mismo ocurre con las fuerzas del espíritu, dice Rousseau. Sí, así como no hay casi diferencia en el hombre en estado de naturaleza, en la fuerza física, tampoco hay casi diferencia en las fuerzas del espíritu, ¿sí? En las fuerzas de la inteligencia. Son más o menos, tienen todo el mismo desarrollo intelectual. Cosa que no pasa en el estado civil. En el estado civil hay personas que tienen el intelecto más desarrollado que otras. Así como pasa con el físico, ¿no? Entonces dice, lo mismo ocurre con las fuerzas del espíritu, pues la educación no solamente introduce una diferencia entre los espíritus instruidos y los que no lo están. Si acá tenemos un origen de la desigualdad entre los intelectos. ¿Sí? La desigualdad entre los intelectos es producto de la sociedad, de la educación. ¿Sí? Entonces, si queremos buscar un culpable ante la diferencia de los intelectos en nuestro estado actual, el culpable es la educación, ¿sí? La educación es la que abre la brecha entre inteligentes o entre instruidos y no instruidos.
Así como abre la brecha entre hombres fuertes y no fuertes el hábito de usar el cuerpo o de no usarlo. Porque en el estado civil está la opción de no usar el cuerpo. Yo en estado civil puedo vivir sentado toda la vida. En estado de naturaleza no se puede hacer eso. Bueno, y ese estar sentado toda la vida también trae enfermedades, nos hace incapaces para muchas cosas. Entonces, no sé si es algún bien. Según Rousseau lo va a interpretar como que no es un bien, ¿sí? Esa posibilidad que nos da el estado civil, de estar sentados todo el día mirando la tele. Bien, entonces la educación abre la brecha de la diferencia, introduce una diferencia entre los espíritus instruidos y los que no lo están. Aumenta la que se encuentra entre los primeros de manera proporcional a su cultura. Pues si un gigante y un enano marchan en el mismo camino, cada paso que den uno y otro darán una nueva ventaja al gigante, dice. Bueno, lo está traspasando al ámbito físico. Ahora bien, si se compara la diversidad prodigiosa de educaciones y de tipo de vida que reina en los diferentes órdenes del estado civil, con la simplicidad y la uniformidad de la vida animal y salvaje, donde todos se nutren con los mismos alimentos, viven de la misma manera y hacen exactamente las mismas cosas, se comprenderá hasta qué punto la diferencia de hombre a hombre debe ser menor en el estado de naturaleza que en el de sociedad. Sí, acá también, una oración que condensa mucho. Entonces la conclusión que podríamos sacar de acá y de todo lo que viene hablando Rousseau es que la diferencia entre seres humanos en estado de naturaleza es mucho menor que la diferencia que encontramos entre los seres humanos en estado civil. Es mucho menor. ¿Por qué? Bueno, en resumidas cuentas, porque el hombre en estado de naturaleza hace las mismas cosas, se nutren de los mismos alimentos, ¿sí? Acostumbran a hacer lo mismo, entonces no hay tanta diferencia ni de intelecto ni diferencias físicas, en fuerza física. Obviamente que las hay, pero son menores, son mínimas. Donde se empiezan a ver las diferencias es en el hombre en estado civil. Ahí se abren más, se separan más las diferencias. Porque hace posible esta diversidad de comportamientos, esta diversidad de actividades. En estado de naturaleza no me pondría a hacer filosofía, ¿sí? No tendría ni los medios, ni el lenguaje, ni el tiempo. Hacer filosofía se puede hacer en un estado civil. Entonces, sigo, dice, se comprenderá hasta qué punto la diferencia de hombre a hombre debe ser menor en el estado de naturaleza que en el de sociedad, y cuánto debe aumentar la desigualdad natural en la especie humana con la desigualdad de institución. Y acá establece dos tipos de diferencias, ¿sí? La desigualdad natural, hay una desigualdad natural que es mínima, podríamos decir que es despreciable, ¿sí? La desigualdad natural, como se habla en matemáticas, ¿no? De diferencias despreciables. Y después tenemos la desigualdad social, que es una desigualdad de institución, es una desigualdad instituida. Aparentemente el Estado instituye legalmente la desigualdad. Y este va a ser el planteo fuerte de Rousseau. ¿Qué quiere decir con que instituye legalmente la desigualdad entre los seres humanos? Bueno, impone leyes a los seres humanos que promueven la desigualdad. Y lo hacen a propósito, ¿sí? Instituyen la desigualdad entre los seres humanos. Entonces, dice Isaac, eso justificaría en parte las desigualdades sociales. Todos somos desiguales en hábitos. Sí, no sé si lo justificaría, pero da las razones, ¿no? Por la cual nosotros somos tan desiguales. Sí.
Somos tan desiguales porque esta desigualdad está impuesta legalmente por un Estado civil. Eso es lo que está haciendo Rousseau. Rousseau está denunciando que el estado actual de cosas, el Estado civil, promueve leyes que hacen a los hombres desiguales. O sea, se está legislando mal ya desde un principio. Establece valores entre las personas. Hay personas que valen más que otras en una sociedad. Y eso está impuesto legalmente, ¿sí? Salen resoluciones que dicen, bueno, esta persona vale más que la otra. El presidente es más valioso que, no sé, que el kiosquero. Sí, eso está impuesto legalmente. Porque el presidente tiene más beneficios, tiene más derechos, tiene más, no sé, tiene más poder que un pobre kiosquero. Un ejemplo tonto, ¿no? Pero la desigualdad es impuesta legalmente, no viene de naturaleza. Así que acá en algún punto está respondiendo esa pregunta inicial. ¿El hombre es desigual por naturaleza? Podríamos decir, sí, hay desigualdades naturales, pero las desigualdades naturales son mínimas. A lo que podríamos llamar desigualdad, en mayúsculas, es la desigualdad que se instituye mediante un Estado civil. Esa es la desigualdad grosa, ¿no? La desigualdad gruesa. Ahí se establece una verdadera desigualdad entre seres humanos. Porque esa desigualdad es instituida legalmente por el Estado. Bien, sigamos. Otra cosa que me gustaría aclarar, ¿no? Lo que nos propone Rousseau acá no es abolir el Estado, ¿no? Que hay un discurso actual donde se dice, bueno, el Estado tiene que ser eliminado. No, la solución no sería eliminar el Estado civil, estoy diciendo, sino que, bueno, habría que tomar conciencia de que genera desigualdades y poder contrarrestar todo esto. O sea, acá lo que vamos a ver es el origen del problema. Después Rousseau va a ofrecer una solución a ese problema, que no va a ser salir del Estado, porque va a decir que eso no es posible ya. Volver al estado de naturaleza, diríamos, bueno, Rousseau, hipotéticamente, ¿no? Podríamos pensar, bueno, ¿cuál sería la solución a este problema que nos trae el Estado civil? Bueno, volver al estado de naturaleza. Y Rousseau nos dice, no es posible volver al estado de naturaleza, porque ya hablamos, ya desarrollamos el intelecto demasiado como para poder volver a ese estado. Si volviéramos al estado de naturaleza, nos mandaríamos las mismas macanas que nos mandamos ahora. Lo que hay que hacer es modificar el estado de una manera muy especial. No la voy a plantear ahora porque no viene el caso. Eso aparece en otro libro de Rousseau, el más famoso, que es El contrato social. Ahí aparece la solución al problema de la desigualdad entre los hombres. Pero bueno, si quieren más adelante lo leeremos. Ahí tendremos la solución de Rousseau. Isaac, otra vez. Bien, Isaac, estás colaborando mucho, gracias. Para Rousseau la desigualdad ha sido el mal necesario para desarrollar cultura elitista. Estás hablando como si una cultura elitista fuera algo deseable. Yo creo que no. O sea, es un mal necesario para desarrollar otro mal. Así lo leería yo, ¿no? Una cultura elitista. Pero Rousseau dice, sí, el resultado fue eso, una cultura elitista, algo que no debería ser. ¿Cómo resolvemos ese problema de la desigualdad? Bueno, lean El contrato social de Rousseau. No lo quiero espolear, por eso no estoy hablando de la solución de Rousseau, ¿no? Y me gustaría en algún momento leer El contrato social. Ahí es cuando en algún punto me hice rousseauiano, ¿no? Porque de alguna manera me terminó convenciendo de que esa era la solución. Obviamente hay puntos que se pueden criticar, pero la solución que ofrece Rousseau en El contrato social es fantástica para mí.
Así que podría ser el próximo libro que leamos, El contrato social. Isaac dice, sí, aunque la cultura no fuera elitista, llegaría a la calidad de ser cultura. Sí, 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 claro. O sea, sí, si no fuera por el Estado civil, no existiría la cultura. Si tenemos cultura es gracias al Estado civil. Sí, sí, estoy de acuerdo en eso. Y Rousseau también estaría de acuerdo, pero eh, vos y yo vemos la cultura como un bien, ¿no? Rousseau la ve como un mal. Dice el arte, la filosofía, la ciencia, son todos males que se trajo el ser humano a sí mismo. Eso es lo que va a empezar a decir Rousseau, ¿no? Esto del conocimiento, de ponerse a pensar, no está bueno. Nos trajo todos estos problemas, dice Rousseau. Es mal, la filosofía está mal. Sí, eso es lo que va a decir él. Esto que estoy haciendo yo ahora de reflexionar, eso está todo mal. Eso lo único que nos trae es problemas. Un poco paradójico, ¿no? Eh, pero sí. Rousseau diría, es preferible no tener cultura porque el precio de la cultura es demasiado alto. El precio del arte también es demasiado alto. Además, él hace un escrito sobre el arte y la ciencia en el mundo del ser humano. Y él dice que son los grandes problemas, son los grandes sí, son grandes problemas perjudiciales para el ser humano. Es más, a este se le llama el segundo discurso, porque este es el segundo concurso que saca esta universidad o este instituto que había sacado la pregunta que responde este discurso. No sé, me enredé un poco, pero este discurso que está escribiendo es el producto o es una propuesta de una universidad. Si una universidad sacó esta pregunta y Rousseau la respondió con este escrito, entre otros, ¿no? Y este concurso no lo ganó Rousseau. Ganó otro, el primer discurso, donde él demuestra que el arte y la ciencia son un mal que se trajo el ser humano a sí mismo. Así que no serían deseables para nada, según Rousseau, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Quiero terminar con esta primera parte, por favor. Me resulta imposible avanzar 2 páginas en un encuentro. Es un problema mío, ¿eh? Pero sí, me voy mucho por las ramas. Igual no sé, me gusta irme por las ramas, ¿no? Este es el espacio para hacerlo. Cuando doy clases no puedo hacer esto porque, no sé, no cumplo con el programa. Acá no tengo programa que me presione, así que hablo de lo que quiero. Y me extiendo lo que quiero. Eso es lo que tiene de bueno estos encuentros. Y que me dejan tomar mate. Mi jefe me deja tomar mate. Bueno, sigo. Pero, aun cuando la naturaleza mostrara en la distribución de sus dones, tantas preferencias como se pretende, ¿qué ventajas sacarían los más favorecidos en perjuicio de los otros, en un estado de cosas que no admitiría casi ningún tipo de relación entre ellos? Y acá está diciendo esto, acá lo que dice es, bueno, en la naturaleza sí hay desigualdades, pero no interesan mucho. Sí, sí, hay seres humanos que miden 1,50 y hay seres humanos que miden 2 metros. ¿Sí? Ahí hay una diferencia natural, podrían objetarnos. Y lo que dice Rousseau es, sí, hay una diferencia, pero también es despreciable esa diferencia, con relación a las diferencias del estado civil. Un hombre más fuerte no se gasta mucho en dominar hombres débiles. ¿Cuál es la ventaja que sacaría de ello? Ninguna. Aparte que no se ven mucho. ¿Por qué contaría esta desigualdad? Si tampoco en los animales cuenta de esta desigualdad. Hay animales fuertes, animales débiles y sobreviven todos. Así que las desigualdades naturales, otra vez, son despreciables, son pocas. Allí donde no existe el amor, dice Rousseau, ¿de qué serviría la belleza? ¿No? ¿Qué sería el espíritu
para gente que no habla, y la astucia para aquellos que no hacen negocios. Sí, estos son bienes, son virtudes que nosotros le adjudicamos al ser humano, pero estas virtudes se desarrollan en una sociedad. La astucia. Escucho siempre que se repite que los más fuertes oprimirán a los más débiles, dice Rousseau, pero quisiera saber qué se entiende por la palabra opresión. Unos dominarán con violencia, otros gemirán esclavizados ante los caprichos de aquellos. Eso es precisamente lo que observo entre nosotros, dice Rousseau. Entonces lo que le objetan a Rousseau del hombre en estado de naturaleza es que los débiles se tienen que someter a los fuertes. Ese es el problema del estado de naturaleza, le dicen a Rousseau, ¿no? Y Rousseau dice, esto es lo que pasa entre nosotros, ¿no? Los más poderosos son los que dominan a los más débiles, a los menos poderosos. Lo leo otra vez. Dice, unos dominarán con violencia, otros gemirán esclavizados ante los caprichos de aquellos. Esto es lo que nos dicen algunos que pasaría en el estado de naturaleza, ¿no? Que los débiles serían esclavizados por los fuertes. Y la respuesta de Rousseau es la siguiente, dice, eso precisamente es lo que observo entre nosotros. O sea, si la sociedad vino a contrarrestar los males del estado de naturaleza, no lo estaría haciendo, no estaría resolviendo el problema. Lo estaría empeorando todavía. Está ofreciendo un escenario mucho más propicio para la esclavitud. En el estado de naturaleza la esclavitud no existe. Y acá lo va a confirmar Rousseau, ¿no? Con algunos argumentos. Dice, pero no veo cómo podría decirse lo mismo de los hombres salvajes, a quien costaría incluso mucho trabajo hacer entender qué significa servidumbre y dominación. O sea, primero que no va a entender lo que es la dominación y la servidumbre, porque no tiene las luces, ¿sí? Otra vez, cuando hablo de luces, hablo de recursos intelectuales. O sea, en primer lugar, el hombre en estado de naturaleza no sabe lo que es la dominación ni la servidumbre. Primer cuestión a favor del hombre en estado natural. A ver, Isaac, en sociedad los fuertes han encontrado la forma de servirse de los débiles. Les conviene su salud. Sí, puede ser, pero no sé si en términos de fuerza física, ¿no? Yo creo que es otro tipo de fuerza la que se juega en la sociedad. Más peligrosa todavía. Son hombres débiles que se hacen fuertes con otros recursos. Son más peligrosos todavía. Hombres débiles al poder, ¿no? Esto es otra cosa que... Claro, fuerza laboral e intelectual. Sí, puede ser, no sé. Ojalá fuera así, ¿no? Que trabajara más, tuviera más poder. Pero no pasa eso. Por lo menos yo no lo estaría viendo. De que el que trabaja más tiene más poder, tiene más fuerza en una sociedad. Yo veo otra cosa. Pero bueno, no sé, puede ser. Puede ser que esté viendo mal las cosas yo. Pero yo no veo que el que más trabaja tiene más poder. Sigo. Bien podrá un hombre apoderarse de los frutos de otro que otro ha cosechado. ¿Sí? Puede pasar eso. Yo tengo más fuerza, voy y le robo las manzanas que tiene el otro. Le robo la cueva que le servía de refugio. Pero lo que dice Rousseau es, ¿cómo logrará alguna vez hacerse obedecer? ¿Y cuáles podrán ser las cadenas de la dependencia entre hombres que no poseen nada? Si hombres que no tienen posesiones, ¿por qué se van a esclavizar unos a otros? ¿Cuál sería el beneficio de que los hombres en estado de naturaleza se esclavicen unos a otros? No hay necesidad, estamos viendo mal el estado de naturaleza, dice Rousseau. Si me dicen que en el estado de naturaleza el fuerte domina al débil, que lo esclaviza, es porque estamos viendo mal la cosa. ¿Qué necesidad hay que un hombre natural esclavice a otro ser humano? ¿Cuáles serían los beneficios que podría sacar de ahí?
Isaac, otra vez. El que tiene más trabajadores tiene más poder, se apalanca en los débiles. Claro, sí, sí, sí. Por eso. Eh, Alguien que no trabaja tiene más poder, en ese caso. Sí, sí, sí. Tiene más trabajadores, tiene más poder. Pero no significa que sea el que más trabaja. Sí, sí, es así. O sea, se aprovecha del trabajo de los débiles, diría, no sé, Marx, con la plusvalía. No quiero entrar ahí. En algún momento tengo- me van saliendo muchas obras pendientes, ¿no? El contrato social, el Capital de Marx, estaría para leerlo, pero es... No sé si ahora, por ahí más adelante, porque es un libro muy técnico y larguísimo, muy largo. Eh, sí, por ahí lo hago en un futuro, pero es un libro, por ahí me toma un año y pico, tratar de leer todo ese ladrillo que es el Capital. Pero podría, no sé, es muy difícil elegir los próximos libros. Por ahora me centro en Rousseau. Después por ahí saco una encuesta para los que quieran votar, a ver qué libro elegimos. Perdón, ahí está. Cuando pasa una hora, TikTok me hace completar un rompecabezas y a veces se me complica. Isaac. Marx se apalancó con el dinero de Engels. Sí. Esos son los rumores. Tanto hablaba Marx de trabajador, parece que no agarró la pala en su vida. Sí, 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 son una de las cosas que se le achacan a Marx. Bien, bueno, Isaac, tenemos un conocedor de filosofía acá. Un placer tenerte en nuestros encuentros. Esperemos que lleguen más. Me gusta ahí que tiren conocimientos. De lo contrario, ese no hubiese tenido ni tiempo ni dinero, claro. Sí, no hubiera escrito nada Marx si no lo hubieran bancado económicamente. Pero, no sé, creo que pasó tiempo en fábricas. No sé si laburando, pero da detalles muy minuciosos de cómo eran las fábricas en esa época. No estudié mucho la vida de Marx. Conozco, sí, las objeciones que le hacen. No sé si están fundadas, pero bueno, ese sería otro tema de conversación. Tendría que investigar un poco más para hablar con fundamento, ¿no? Sobre la vida de Marx. Pero sí, conozco esas críticas que se le hacen. No sé si están fundadas, repito. Tendría que investigar más como para hablar con certeza. No me gusta hablar así sin fundamentos. Aunque a veces lo hago, pero trato de no hacerlo. Bueno, sigo. Bueno, está hablando de esto, ¿no? De que entre hombres que no poseen nada, la esclavitud no sirve de nada. Dice, si me echan de un árbol, estoy listo para ir a otro. Si me atormentan en un lugar, ¿quién podrá impedirme que me vaya a otro lado? ¿Hay acaso algún hombre de una fuerza suficientemente superior a la mía? Y además bastante depravado, perezoso y feroz como para forzarme a proveer a su subsistencia mientras él permanece inactivo. O sea, ¿hay algún hombre tan cruel, perezoso, que haga esto? Yo diría sí, ¿no? Es mi primera respuesta. Sería sí, hay seres humanos tan perezosos, depravados, feroces. Rousseau también lo diría. Pero en estado de naturaleza, ¿sería viable esclavizar humanos? ¿No sería mucho trabajo? Esto es lo que se está preguntando Rousseau. Es más fácil ir y, no sé, agarrar manzanas, ir pescarme unos peces, antes que estar dominando personas. Lo que plantea Rousseau es esto. Me va a costar más trabajo dominar a las personas, a los esclavos, encargarme de que no se escapen. Me va a costar más trabajo eso que
conseguirme yo las cosas. Tengo una mosca que me está estorbando. Debería decidirse, dice Rousseau, a no perderme ni un instante de vista, a mantenerme atado con gran cuidado mientras duerme para que no me escape o no lo mate. ¿Sí? Un esclavo es un potencial asesino, ¿no? Es una persona que está ahí en contra de su voluntad, que me quiere muerto. La esclavitud sí es viable cuando se institucionaliza, como ha pasado en la historia humana, ¿no? Se hizo una institución, se hizo un comercio de eso, una institución social se hizo de la esclavitud. Ahí sí funcionaba, ¿sí? Porque el esclavo no se iba a atrever a matarme, porque atrás había todo un mecanismo estatal que lo iba a matar a él, al esclavo y a toda su familia, ¿no? Entonces, el esclavo permanece esclavo gracias a una institución estatal que avala la esclavitud. En estado de naturaleza, y es muy peligroso tener un esclavo. El esclavo está siempre mirándote para matarte. Sería desgastante, piensa Rousseau. Prefiero no tener esclavos, vivir más tranquilo, dormir tranquilo y conseguirme las cosas por mi cuenta, que tampoco es tan trabajoso, porque tampoco tengo tantas necesidades. Leo otra vez, dice, debería decidirse a no perderme ni un instante de vista, a mantenerme atado con gran cuidado mientras duerme, para que no me escape o no lo mate. Es decir, que está obligado a exponerse voluntariamente a una tarea mucho más grande de la que quiere evitar. ¿Sí? De esto estamos hablando. O sea, es más trabajoso cuidar del esclavo que hacer el trabajo que me está haciendo él, ¿no? Y así lo dice Rousseau, dice, está obligado a exponerse voluntariamente a una tarea mucho más grande de la que quiere evitar y de la que me encarga a mí mismo. Y después de todo eso, si su vigilancia se relaja un momento, o un ruido imprevisto lo hace mirar hacia otro lado, hago 20 pasos en el bosque, mis ataduras se rompen y no me vuelve a ver en su vida. Ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos voy y lo mato, ¿no? Entonces, la esclavitud en estado natural, para Rousseau, no va. No sería viable. Sería más trabajo que conseguirme las cosas por mi cuenta. Para no prolongar inútilmente estos detalles, dice Rousseau, gracias Rousseau, cada uno debe ver que, habiéndose formado los lazos de la servidumbre por la dependencia mutua de los hombres y por las necesidades recíprocas que los unen, es imposible esclavizar a un hombre sin haberlo puesto previamente en el caso de no poder prescindir de otro. Vamos a leer otra vez esto. Cada uno debe ver que, habiéndose formado los lazos de la servidumbre por la dependencia mutua de los hombres, ¿sí? O sea, los lazos de servidumbre vienen dados por la dependencia mutua de los hombres, que no pasan a estado de naturaleza, y por necesidades recíprocas que los unen. Es imposible esclavizar a un hombre sin haberlo puesto previamente en el caso de no poder prescindir de otro. Situación que, al no existir en el estado de naturaleza, deja allí a cada uno libre del yugo y torna vana la ley del más fuerte. ¿Sí? Entonces la ley del más fuerte es vana en el estado de naturaleza. La diferencia entre hombre y hombre no es tan grande como para garantizar o como para hacer que uno domine sobre el otro. Y si fuera así, es demasiado trabajo. Sigo. Vamos que lo terminamos. Tras haber probado que la desigualdad es apenas sensible en el estado de naturaleza, ¿sí? Todo esto que escribió era para probar, mediante argumentos, que la desigualdad en estado natural es apenas sensible. Es lo que yo llamo despreciable, ¿no? Y que su influencia es así
es allí casi nula. Me resta mostrar su origen y sus progresos en los desarrollos sucesivos del espíritu humano. Sí, entonces ya demostré, con todo esto, ya doy por demostrado que en el estado de naturaleza la desigualdad es mínima entre un ser humano y otro. Y que no legitima la dominación de uno sobre otro. La legitimación de la dominación va a venir con el Estado. El Estado es el que legitima la dominación de unos seres humanos por sobre otros, no la naturaleza. Ya tenemos una parte de la respuesta, ¿no? Luego de haber mostrado que la perfectibilidad, esa facultad que tiene el ser humano de perfeccionarse, las virtudes sociales y las otras facultades que el hombre natural había recibido en potencia, no podían desarrollarse nunca por sí mismas, que para ello necesitaban del concurso fortuito de diversas causas extrañas, que podían no nacer jamás, y sin las cuales habría permanecido eternamente en su condición primitiva. O sea, sí, el ser humano tenía la inteligencia para desarrollar técnicas, para desarrollar progresos intelectuales, por ejemplo, pero no lo hacía porque no se daban las condiciones, y podría no haberse dado nunca, ¿sí? Que el hombre se desarrollara de tal manera en estado de naturaleza. Pero pasaron cosas que sí le dieron el ambiente apropiado para que se desarrollen estas habilidades. Me falta considerar, dice Rousseau, y cotejar los diferentes azares que han podido perfeccionar la razón humana, deteriorando la especie. Sí, y acá está esta dicotomía o esta contradicción que encontramos en el pensamiento de Rousseau. No es una contradicción en la que cae Rousseau, sino es una contradicción que propone Rousseau. O sea, la perfección de la razón humana deviene en deterioro de la especie humana. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esta facultad de perfeccionarnos, de modificarnos a nosotros mismos, es lo que han deteriorado la especie. Volver a un ser malvado, volviéndolo sociable, y traer, por último, desde un punto tan alejado al hombre y al mundo hasta el punto en el que lo vemos hoy. Sí, eso es lo que le falta analizar a Rousseau. ¿Cómo es que pasó que llegamos al hombre que somos hoy? A los hombres que somos hoy. A los humanos que somos hoy. Confieso que como los acontecimientos que debo describir han podido ocurrir de muchas maneras, no puedo decidirme sobre la elección más que por medio de conjeturas. ¿Sí? Está hablando otra vez. Está avisando que todo esto es una especulación teórica. El hombre en estado de naturaleza probablemente no fue así. No existió nunca un hombre en estado de naturaleza, pero lo estamos proponiendo teóricamente. También va a proponer teóricamente este pasaje del hombre en estado de naturaleza al hombre civil. Lo está avisando, nada más. O sea, esto podría haber ocurrido de un montón de maneras. Yo estoy proponiendo una, dice Rousseau, que es la que me parece más probable. Pero está bien avisarlo, ¿no? Dice, pero además de que estas conjeturas llegan a ser razones cuando son las más probables que se pueda sacar de la naturaleza de las cosas. Sí, acá está, no sé, sacando la navaja de Occam, ¿no? O sea, puede haber muchas conjeturas, pero hay algunas que son más probables que otras. Entonces voy a tratar de encontrar la más probable, dice Rousseau. Y los únicos medios de los que se puede disponer para descubrir la verdad. Sí, o sea, estas conjeturas son los únicos medios que tenemos. O conjeturamos o no hacemos nada. Bueno, vamos a conjeturar, dice Rousseau. Entre no hacer nada y hacer algo, bueno, vamos a elegir hacer algo.
Las consecuencias que quiero deducir de las mías no serán por ello conjeturales, dice, puesto que sobre la base de los principios que acabo de establecer, no podría formarse ningún otro sistema que no me ofreciera los mismos resultados y del que no pudiera sacar las mismas conclusiones. Sí, por un lado se pone humilde y por el otro nos dice, bueno, pero está bastante bueno mi sistema, es bastante creíble, no creo que haya ningún otro que lo explique tan bien como lo explico yo. Sí, acá se tira un par de flores para él y está perfecto. Esto me dispensará de extender mis reflexiones sobre la manera en que el lapso del tiempo transcurrido compensa la escasa verosimilitud de los acontecimientos. ¿Sí? O sea, estamos hablando de algo que pasó hace mucho tiempo y de lo que no tenemos pruebas, no tenemos registros. Entonces, bueno, debido a esta escasa... debido a estas escasas pruebas, ¿no? La escasez de la historia, de la descripción del hombre natural por parte de la historia, bueno, tenemos la conjetura, que no podemos decidirnos cuál es la más cercana a la verdad, pero bueno, podemos ver cuáles son las más probables. Sobre el sorprendente poder de las pequeñas causas cuando actúan sin pausa. Sobre la imposibilidad en que nosotros nos encontramos, por una parte, de destruir ciertas hipótesis, si, por la otra, no estamos en condiciones de darles el grado de certidumbre de los hechos. O sea, con lo que contamos nosotros es con los hechos actuales. ¿Sí? Ahí tenemos, sí, una piedra firme para apoyarnos en cómo son los seres humanos hoy en día. No tenemos el hombre en estado de naturaleza, pero sí tenemos al hombre actual. Así que bueno, trabajemos sobre él. Dice sobre que dados dos hechos como reales, que deben ser ligados por una serie de hechos intermediarios, desconocidos o considerados como tales, corresponde a la historia, cuando la hay, determinar los hechos que puedan ligarlos, y a la filosofía, en su defecto, determinar los hechos semejantes que pueden ligarlos. O sea, a falta de historia, tenemos a la filosofía, que determina los hechos más probables que pudieron haber derivado en el hombre actual. ¿Sí? O sea, cuando no está la historia con los datos precisos, está la filosofía con la conjetura, dice Rousseau, para venir a tratar de explicar algo de lo que no tenemos registros. Por último, dice Rousseau, dejaré de lado que en lo que respecta a los acontecimientos, la similitud reduce los hechos a un número de clases diferentes, mucho más pequeño de lo que imaginamos. Entonces, teniendo los hechos, es decir, teniendo los resultados, que es el hombre actual, bueno, el problema no es tan grave, dice. No son tan amplias las posibilidades para haber llegado a nuestro actual estado civil. Si las analizamos todas las probabilidades, todas las posibles causas de la desigualdad del hombre en estado de naturaleza, bueno, nos vamos a dar cuenta que no son tantas. Eso dice Rousseau. Me basta con ofrecer estos temas a la consideración de mis jueces, dice. Me basta con haber hecho las cosas de modo tal que los lectores vulgares no tuviesen necesidad de considerarlos. Y acá se dirige a los jueces, ¿no? A los jueces de este concurso al que se está dirigiendo. Y bien, llegamos a terminar la primera parte, que es lo que quería. Y vamos a terminar el encuentro acá, así en el próximo arrancamos con la segunda parte. ¿Sí? Y en la segunda parte ya nos vamos a dejar al hombre en estado de naturaleza de lado. Por lo menos el hombre en estado de naturaleza, como lo veníamos tratando ahora, va a seguir apareciendo obviamente, pero no con la fuerza con la que lo venimos estudiando hasta ahora. Ya nos vamos a meter en una parte bastante interesante del discurso. Y acá sí vendría el origen de la desigualdad, ¿no? Ya vimos que en la naturaleza el origen de la desigualdad no está en el estado civil.
Bueno, ahora vamos a ver cómo la desigualdad se desarrolla en el Estado civil la semana que viene. Así que bueno, los dejo por hoy. Espero que les haya servido la lectura. Gracias por los comentarios. Gracias por interesarse por estos encuentros, por estas reflexiones. Y espero que se sigan sumando. Nos vemos el sábado que viene. Chau.